como les comentaba, vamos a ver ahorita los hitos principales de este roadmap para implementar el sistema de gestión. Puede ser que algunos de ustedes, digo, ya tengan algo avanzado y hay otros que tal vez no tengan nada, ¿no? Entonces creo que puede ser como muy beneficioso, tanto los que ya tienen algo, identificar si hay cositas que pueden seguir integrando, si hay algo que se pueda hacer de diferente forma que les dé el resultado que están esperando. Y bueno, los que aún no han implementado, pues que tengan un norte, ¿no? Porque eh, comúnmente nosotros recibimos estas iniciativas de las áreas cuando tienen algún requerimiento y en muchas ocasiones pues no se tiene visibilidad de hacia dónde, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto dura? ¿Qué necesito? ¿A quién debo de integrar? Etcétera. Entonces, bueno, de ahí surge precisamente la masterclass para poderles compartir esta información. Que cualquier duda, como les comentaba, ustedes nos puedan escribir en el chat. Juanfe, yo no voy a poder estar viendo el chat, pero si tú me ayudas con esa parte, por si yo de pronto no leo la pregunta, ahí tú me ayudas con esa parte, por favor. Con gusto, Monse. Entonces, bueno, ¿por qué hoy más que nunca es importante implementar un SGI, no? Porque es clave. Pues creo que la mayoría nos damos cuenta desde las noticias en redes sociales, muchas noticias, vamos a decir, tristes, malas, de terror, donde vemos casos de empresas, vemos casos de, vamos a decir ahora sí que personas que pueden sufrir pérdida de información, que pueden sufrir un fraude, y bueno, lo vemos en las noticias, ¿no? Aquí, hackers chinos acceden a empresas de telecomunicaciones. El 60% de las empresas en Chile enfrentan fugas de información. México sufrió 35.200 millones de ciberataques en el primer trimestre de 2025. Y así nos vamos encontrando noticias. Algunas tal vez nos hacen sensibilizarnos y decir, tenemos que hacer algo al respecto. Algunas otras tal vez hacen que nos paralicemos y decir, híjole, ¿qué hago? Y en ocasiones, aunque leemos este tipo de noticias, puede ser que aún así no surja esa sensibilidad de proteger la información, ¿no? Y la información es uno de los recursos más importantes también de las organizaciones. Por eso es muy importante que cuidemos de ella, que se proteja adecuadamente. Y digo, ahorita vamos a hablar de los múltiples también incumplimientos que podemos tener si no se cuidan correctamente, ¿no? Entonces, bueno, los ciberataques ahora sí que están a la orden del día. No, ellos no van a decir tú no porque estás chiquito o X, no, ellos van y con quien puedan, en el momento que encuentren un hueco, en el momento que encuentren una vulnerabilidad, una brecha, ellos la aprovechan y toman la oportunidad para poder hacer de las suyas, ¿no? O sea, ese es su trabajo, vamos a decir ahora sí, de los ciberdelincuentes. Pero no solamente es clave implementar un sistema de gestión por este tipo de amenazas, ¿no? Sino también por un tema de competitividad en las organizaciones. Hay ocasiones, y podría decir que en su mayoría, cuando van a implementar un sistema de gestión, normalmente surge porque necesitan cumplir ya sea con un cliente que le pida que tenga la certificación o que tenga un programa formal de seguridad de la información para que ellos comprueben que al estar colaborando con este proveedor, pues su información va a estar segura en todo el transcurso que se use su información del cliente, ¿no? Entonces, esta es una de las principales razones, diría yo, por las cuales buscan la implementación también. Y como decía, en muchas ocasiones también ya concursar en contratos, en licitaciones, etcétera, ya piden también que las empresas tengan la certificación. E incluso pues eso lo hace un poquito todavía más cerrado, porque quienes no tengan esa certificación, pues por default ya van a estar descalificadas, ¿no? Entonces, vamos a decir que es un candado que pues las empresas que lo tienen, pues ya tienen un pasito, un punto más ganado dentro de este juego, ¿no? Entonces, pues digo, son las diferentes necesidades por las cuales normalmente se implementa un sistema de gestión.
Y bueno, digo, para mí la principal, digo, debería ser pues sensibilización, ¿no? Entre la operación entre continuar con la operación de la organización para proteger y cuidar y preservar la información durante todo el transcurso de que estemos usando la información, tanto como estar en una zona, vamos a decir, de competencia, ¿no? De competitividad, de decir, oye, yo ofrezco seguridad también a mis clientes, aunque mis servicios no estén relacionados con la seguridad de la información, pero yo tengo que demostrar que cuido su información, que la trato correctamente, que la preservo correctamente, etcétera, ¿no? Y que no va a haber una filtración de nuestro lado de seguridad de la información. Y bueno, me gustaría hacer como una encuesta muy breve sobre qué es lo que les preocupa hoy en su organización en temas de seguridad de la información, ¿no? Ciberataques, cumplimiento regulatorio, pérdida de reputación, continuidad operativa. Pueden darle like a perdón, pueden tomarle una foto al QR y los lleva directamente al quiz. Digo, nada más una pregunta, está muy cortita y ahorita vamos revisando los resultados que tengamos. Digo, y si hubiera alguna que no está aquí, que ustedes es muy relevante, también la pueden poner en el chat para que más adelante las sigamos considerando. Yo ahorita les muestro cómo va quedando la tablita. Entonces, bueno, tenemos ahorita que una de las preocupaciones, bueno, continuidad operativa, ya está compitiendo con ciberataques. Ay, Monse, están pidiendo aquí en el chat que si puedes poner rápidamente otra vez el QR. Y también comentan Aura Sánchez que todas las anteriores. Y Ana Chávez, que su preocupación es la necesidad de fomentar la cultura en seguridad, dadas las malas prácticas que se realizan actualmente. Comparto un poquito lo que nos dicen por acá por el chat. No sé si puedes poner el QR un segundito para que Samuel pueda contestarlo súper rápido. A ver si algunos más pueden ayudarnos, ahí estaría fantástico. Y bueno, no sé si alcanzaron a tomar el link del QR, si no ahorita me regreso a la presentación. Martín dice continuidad operativa. Sí, yo creo, digo, en lo que hemos visto a lo largo de estos años. Monse, ¿podrías mostrar nuevamente el QR, por favor? Para los que no Sí, alcanzaron. Ya lo compartieron también por aquí por el chat, muy amablemente. muchas gracias. De todas formas, ahorita lo ponemos. Ay, no me deja presentar. Ahí está. Un minutito más y nos vamos a ver el resultado y continuamos. Y bueno, digo, la verdad es que el tema de seguridad de la información puede haber múltiples factores. Nos podemos ir vamos a decir, a los grandes, a los más evidentes, ciberataques, cumplimiento, pérdida de reputación, pero también recordemos que está la fuga de la información y fuga de información todavía se puede desglosar en si fue maliciosa con intención o si fue un descuido y así podemos continuar con otros factores, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener un sistema de gestión porque al final
nos va a dar esa orquestación, esos procesos, esos procedimientos, lineamientos, políticas que toda la organización tiene que seguir y que se apoye también en las herramientas de seguridad que tengamos y eso nos hace que vayamos robusteciendo esa línea de seguridad de la organización y que pues sea muy difícil dejar esos huequitos, ¿no? Ahora sí que vamos a decir que les decía, ellos trabajan para, para lograr su cometido y hay en ocasiones que no intencionalmente también hay pérdida de información. Entonces sí es muy importante que tengamos un sistema de gestión, ¿no? Entonces, a ver, me voy a regresar a la pantalla para ver los resultados. A ver, aquí están. ¿Me confirmas, Juanfe, si la están viendo, por favor? Sí, Monse, ya la estamos viendo. Perfecto, gracias. Bueno, digo, ahorita con esta breve encuesta, pues podemos observar que continuidad operativa es una de las mayores preocupaciones de las organizaciones. Ciberataques y después cumplimiento regulatorio. Me llama un poquito la atención de pronto de la pérdida de reputación, pero tal vez es porque nadie nos ha tocado un evento y digo, qué bueno que no, y seguimos tocando madera porque no nos pasa ningún evento, pero la pérdida de reputación también puede consistir en pérdida de clientes, pérdida de mercado, pues que ya no haya confianza entre las partes interesadas, que ya no nos invitan a participar a ciertos eventos, entonces digo, también tiene sus consecuencias. Pero bueno, interesante también este punto de vista. Yo quería que también, digo, la intención es que ahorita que podamos tener respuestas o podamos tener comentarios de los que están participando, porque seguramente todos estarán en diferentes sectores y a veces tener una visión de otro sector o tener una visión de otra área, etcétera, también nos ayuda a sumar a nuestra organización, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir esta y nos vamos nuevamente a la presentación. ¿Y me confirmas, Juanfe, si ya se está viendo mi pantalla? Listo, Monse, ya la estamos viendo correctamente. Gracias. Ok, entonces ahora sí, vamos a empezar con este roadmap, con este caminito de cómo implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Si alguien ya implementó su sistema de gestión y nos quiere poner ahí que ya lo implementó, si fue un reto, si fue sencillo, se lo agradecemos para ir leyendo sus comentarios. Y bueno, si alguien no y tiene dudas, como les digo, vayan poniendo ahí sus comentarios en el chat. Entonces, bueno, normalmente nosotros como consultoras, vamos a decir que recibimos, estamos en el punto de partida, normalmente cuando quieren implementar estos sistemas de gestión de seguridad de la información, ¿no? Y es muy importante identificar la necesidad de implementar un SGCI. Ahorita vamos a empezar a desglosar cada uno de estos, ¿no? Ahorita les voy a dar el caminito como el esqueleto del roadmap de la implementación. Entonces, bueno, es importante identificar esa necesidad de por qué tenemos que implementar el sistema de gestión de seguridad de la información y contar con el apoyo y compromiso de la alta dirección. Desde un inicio tienen que estar involucrados. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos y por qué es importante y también algunos tips de cómo hacerlo. Y luego empezamos ahora sí con un proyecto de implementación. Ojo aquí también, lo que nosotros estamos mostrando es una sugerencia también de cómo se puede implementar, de cómo lo hemos implementado nosotros y ha funcionado con nuestros clientes. El sistema de gestión, vamos a decir que se puede implementar ahora sí de diferentes formas, con diferentes visiones. Sin embargo, también alineándonos, cuando nos estamos alineando a una norma, a un marco, pues es importante seguir ciertos lineamientos que nos van mencionando y para poder hacer este cumplimiento correctamente, ¿no? Entonces, aquí estamos siguiendo también esta alineación con la norma ISO 27001
Y bueno, nosotros lo vamos dividiendo por etapas: planeación, desarrollo, puesta en marcha, mejora continua y la certificación. ¿Por qué lo dividimos por etapas o por qué es importante que se divida por etapas? Porque es más sencillo cumplir los objetivos por etapas y que vayamos construyendo, porque si no, luego nos vamos con un objetivo hasta el final que dura 6 meses y lo vamos pateando, ¿no? Y es dentro de 6 meses, entonces en el mes 5, pero no se puede lograr en un mes desarrollar un sistema de gestión, ¿no? Entonces es importante que lo vayamos desglosando. Es importante que vayamos también diferenciando qué actividades se hacen en un inicio o en ciertas etapas que nos van a ayudar a facilitar también la implementación. Entonces, digo, ahorita nos vamos a ir a fondo de cada una de estas. Otro punto importante que mencionar aquí es que no necesariamente todos los sistemas de gestión de seguridad de la información se tienen que certificar. Podemos tener nuestro sistema de gestión de seguridad de la información alineado a la norma sin necesidad de tenerlo certificado. ¿Por qué? Porque tal vez no me lo están pidiendo forzosamente, porque lo quiero hacer en un futuro, en un mediano plazo, etcétera, ¿no? Entonces, es importante comentar que también podemos quedarnos, por ejemplo, hasta puesta en marcha o mejora continua, digo, dependiendo del cliente o de cada organización. O si buscamos esa certificación, digo, ya estamos, es un pasito más que tenemos que hacer para lograr esta certificación, ¿no? Y una vez que terminamos este proyecto, que a mí me gusta comentarlo así, este es un proyecto de seguridad de la información, después se convierte, cuando lo terminamos, se convierte en un programa de seguridad de la información. Este ya debe de quedar de por vida. Este ya no es un proyecto de 6 meses, de 10 meses, de un año. Este ya tiene que ser un programa continuo, ¿no? Ya tenemos que entrar en esa etapa en la que ya vivimos con la seguridad de la información en la organización, que seguimos innovando, que seguimos haciendo los ejercicios de seguridad de la información, porque el mundo, las operaciones, las amenazas son constantes, van cambiando, entonces necesitamos estar atentos y alerta a todos estos cambios, ¿no? Incluso las organizaciones van cambiando, de pronto entra una nueva área, cambian los procesos, integramos nuevos productos, nuevos servicios. Entonces es importante que mantengamos actualizado nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Pero sí, importante, se tiene que convertir en un programa. Y seguimos con la parte de la mejora continua, ¿no? Tenemos que darle un mantenimiento, tenemos que actualizarlo, que no sea precisamente que lo hicimos el proyecto y después se queda guardado en el cajón, ¿no? Sino que realmente nos sirva, nos dé valor y más adelante vamos a ver, pues, cómo nos beneficia, ¿no? ¿Qué factores nos ayudan para darle más valor a la organización? Entonces, bueno, vamos a continuar con desglosando cada uno de estos y como les decía, si tienen dudas, comentarios, váyanlas poniendo en el chat, las iremos respondiendo conforme también veamos en la presentación. Y lo importante, ¿no? Identificar la necesidad de implementar un SGCI. Hay múltiples factores, pero siempre es necesario identificar la principal o las principales, porque también los sistemas de gestión, pues los tenemos que ir orientando a lo que le dé más valor a la organización, a los requerimientos que tenga la organización. Entonces, puede ser, oye, ¿sabes qué? Tengo que implementar un sistema de gestión por un cumplimiento normativo, por un cumplimiento legal, me lo está exigiendo un cliente, Ley Federal de Protección de Datos Personales, etcétera, ¿no? Entonces, ok, implementamos este sistema de gestión, vamos a decir, este es el principal objetivo, sin embargo, vamos a ir abarcando todo lo que conlleva la seguridad de la información, ¿no? Protección ante ciberamenazas. Estoy muy temeroso de que yo sea un blanco fácil para los ciberdelincuentes o me he dado cuenta que en mi sector ahorita es donde están atacando a todo este tipo de empresas y pues no quiero ser una de ellas, ¿no? Confianza y reputación. Pues demostrarle a mis clientes es una ventaja competitiva, me sirve para que
tenga credibilidad de que su información está segura, con el solo hecho de mencionarles que yo ya tengo un sistema de gestión, ya estoy un pasito adelante de otros proveedores, etcétera, ¿no? Continuidad de negocio, lo que veíamos ahorita, mantener las operaciones críticas. Oye, ok, ya pasó el incidente, pues ahora, ¿cómo tengo que operar, no? ¿Cómo preventivamente protegí también y cerré tal vez que ese alcance o ese impacto no fuera tan grande en la organización como pudo haber sido si no tuviera el sistema de gestión, ¿no? La gestión de riesgos, también algo que cada vez va tomando más fuerza, más sensibilización dentro de las organizaciones, ¿no? La gestión de riesgos ahora sí que nos da un enfoque, el esquema o el esqueleto, vamos a decir, de a qué riesgos estamos sujetos. Entonces, si ya conocemos los riesgos, pues es más fácil poder protegerlos, ¿no? Cuidar y saber cómo nos impacta y qué podemos hacer para bajar o minimizar ese impacto. Y lo que mencionábamos, competitividad, ¿no? Acceso a mercados nuevos, contratos donde tener la certificación es un requisito, pues ya nos pone un pasito adelante, ya no entramos con esos candados e incluso nosotros mismos podemos ser los que cerremos esos candados, ¿no? Oye, vas a hacer la licitación, te sugiero que, que menciones que solo proveedores con 27,001, porque ya sabemos que nuestra empresa sí cumple, ¿no? Digo, puede darse el caso. Monse, antes de pasar a la siguiente lámina, tenemos un par de preguntitas aquí en el chat. Ujú. Nos pregunta Ana Chávez, ¿cómo se puede hacer una proyección de costos y recursos para la implementación del SGCI? No sé si quieres contestarla tú o quieres que la conteste yo. Tenemos dos preguntas. Esa es la primera. Entre los dos, ok. Ahí Ok, va. Es importante saber que todos los proyectos son diferentes y no necesariamente, vamos a decir, en temas de costos o de inversión que fue para una organización es la misma para la otra. De hecho, nosotros siempre mencionamos que este tipo de sistemas de gestión tienen que ser personalizados. ¿Por qué? Porque van con las necesidades o las actividades clave de cada una de las organizaciones. Entonces, como puede ser que tengamos un alcance acotado para ciertos procedimientos, puede ser que tengamos un alcance que cubra ciertas áreas o ciertos servicios, etcétera. Entonces, sí es muy diferente, vamos a decir, la inversión de cada una de ellas. Lo que nosotros les recomendamos es que hagan un análisis. Si lo van a hacer internamente, pues que empiecen a sumar, oye, aproximadamente cuánto tiempo le voy a dedicar. Eh, y sumar, pues ahora sí que el costo de los recursos internos, ¿no? Esa podría ser una forma si lo van a hacer internamente. Si lo van a hacer con una consultora, en este caso, buscar nosotros siempre sugerimos que de todas formas busquen 2, 3 para que puedan hacer una comparación de propuestas y que se alineen a sus requerimientos y todas ahora sí que todas son diferentes dependiendo del alcance. Entonces no habría como un monto, por decir, externo, pero que sí puedan ustedes considerar que hay dos formas de hacerlo, ¿no? Y Juanfe, no sé si quieras comentar algo, abonar algo de ahí. sí, me gustaría complementar un poquito que justo pues va de la parte de la identificación de la necesidad. Cada organización tiene una necesidad muy distinta, entonces pues tu sistema de gestión puede ser tan grande o tan chico de acuerdo a tu necesidad. Hay organizaciones que son muy grandes, pero que deciden certificar, como decíamos, solo ciertos procesos o solo cierta área o solo ciertos sistemas. Entonces, ustedes mismos en su organización van a definir qué tan grande o qué tan chico van a querer hacer el sistema de gestión. Y muchas veces alguna sugerencia es empezar con a lo mejor un alcance un poquito acotado del sistema de gestión. Y una vez que se tiene el sistema de gestión adaptado, funcionando y se tiene esta cultura organizacional, poderlo irlo creciendo hacia la organización o abarcar más procesos. Digo, también es posible que de una abarquemos toda la organización o todos los procesos. Suele ser una implementación un poquito más compleja y un poquito más tardada, pero también es posible. Y bueno, volvemos a lo mismo, es de acuerdo a la necesidad que ustedes como organización tienen para implementar el sistema de gestión. Aprovechando también, Monse, tenemos otra pregunta que si quieres contesto yo rapidísimo. Ajá. Nos pregunta Aura Sánchez, muchos activos de información se encuentran de forma física.
cómo incluirlos en el SGCI. Nosotros en nuestro sistema de gestión podemos identificar o tenemos que identificar cuáles son nuestros activos. Pueden ser activos tecnológicos, pueden ser activos físicos, repositorios de información, etcétera. Podemos identificar todos los tipos de activos que nosotros como organización querramos identificar. Entonces, dentro de nuestro SGCI hay distintos controles que nos ayudan a controlar estos activos. Específicamente nos enfocamos en la 27000 un poquito más en lo que son los activos tecnológicos, pero también podemos cuidar nuestros activos físicos a través de distintas políticas, a través de procedimientos, a través de controles de diversa índole. Nosotros como organización, de acuerdo al tipo de activo que es específicamente, podemos definir distintos lineamientos o distintos acuerdos internos, por decirlo de alguna manera, para poder controlar todos esos activos a pesar de que sean muchos. No nos limita el SGCI para esa parte, simplemente nos da la libertad de poder definir cómo hacerlo, pero tenemos que hacerlo ese control y puede ser sin problemas físicos, tecnológicos, virtuales, tangentes, software, etc. Perfecto, Juanfe, gracias. A ti, Monse. Ya no tenemos más preguntas. Bien. Muy bien. Avancemos. Otro punto importante antes de comenzar la implementación de un sistema de gestión, lo decíamos, el compromiso de la alta dirección. Y se vuelve relevante porque al final la organización, vamos a decir, trae sus objetivos estratégicos de negocio y la seguridad de la información debe ser un objetivo estratégico de negocio. Entonces es importante que desde ahí se esté sumando, ¿no? Dos, pues necesitamos también inversión. Vamos a necesitar inversión, entonces es importante que estén participando y que estén sensibilizados el por qué es importante implementarlo, ¿no? Oye, ¿qué beneficios voy a tener? Tal vez ahorita estás haciendo una inversión, pero a largo plazo te vas a evitar sustos, fuga de información, mala reputación, optimización de recursos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que cuando estemos presentando esta iniciativa de dirección, pues podamos como traducir estos beneficios a un lenguaje de negocio que ellos entiendan, porque no nos podemos ir a la parte técnica, porque tal vez digan, no le entiendo, no me interesa, sí lo veo después, pero si lo traducimos con este riesgo, estas pérdidas y estos beneficios que puede tener la organización, pues tal vez captamos la información de ellos, se suman al barco y va a ser más sencillo que podamos implementar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, mostrar los beneficios, involucrarlos desde el inicio, demostrar algunos resultados rápidos, ¿no? Oye, mira, en 2, 3 meses ya vamos a tener este proceso, estos procedimientos o estas políticas, estos controles, etcétera. En tanto tiempo vamos a tener esto. Entonces, seguirlo como enganchando con esos quick wins y enfatizar también la seguridad de la información es responsabilidad del negocio, ¿no? No es solamente de un área, y eso es también siempre algo que nosotros hacemos ver a las personas que están implementando los sistemas de gestión. Sí podemos iniciar con un alcance acotado, como lo estábamos mencionando, para unos procedimientos, para algunos servicios, para un área, para ciertas áreas, para el corporativo, etcétera, pero es importante saber que tiene que venir desde el negocio, ¿no? No es responsabilidad solamente de un área, al final la seguridad de la información, pues, nos hace responsables a todos. Y bueno, con esto terminamos la parte del punto de partida, ¿no? Antes de iniciar el proyecto, cómo poder entender las necesidades, cómo enganchar a dirección y con esto pues nos pasamos ahora sí a la parte de ejecutar, ¿no? Ya cuando estamos dentro del proyecto. Entonces, Juanfe nos va a estar apoyando con algunas partes teóricas, con algunas partes técnicas también. Entonces, digo, aprovechen también si tienen dudas, comentarios y lo vamos leyendo, ¿no? Con muchísimo gusto, Adelante, muchas Juanfe. gracias, Monse. Bueno, pues justo ya, cuando ya tenemos pues el visto bueno de la dirección, el apoyo de la dirección, y ahora sí ya empezamos con la implementación, pues primero tenemos que hacer una planeación. Es muy importante y me acuerdo mucho un post que compartió Oscar hace mucho tiempo, sobre la importancia de la planeación y que la planeación va desde las cosas muy sencillas hasta las cosas muy complejas. Sin una muy buena planeación,
no tenemos un objetivo, no sabemos hacia dónde vamos a querer llegar. Entonces, justamente para nuestra implementación del sistema de gestión, pues tenemos que planear distintas cosas para poder saber hacia dónde vamos a ir. Lo primero que nos pide la norma, o las de las primeras actividades que tenemos que hacer es realizar un análisis de contexto, saber en dónde estamos parados como organización. Y el análisis de contexto nos ayuda a identificar a qué regulaciones tenemos que apegarnos, cuáles son nuestras necesidades y expectativas, cuáles pueden ser nuestros clientes externos e internos, un poquito de nuestra cultura organizacional para poder reafirmar y reconocer la organización y cómo funcionamos hacia nuestro interior. Incluso ya en la nueva versión de la 27001 ya nos pide identificar hasta temas de cambio climático, ¿no? Oye, ¿nos es relevante para alguna de nuestras partes interesadas? A lo mejor somos una empresa que nos decimos, bueno, pues para mí el cambio climático a lo mejor no me es tan relevante, pero yo tengo un cliente muy fuerte que tiene una amplia necesidad sobre cuidado en temas de cambio climático y me hace una exigencia a mí. Entonces, tenemos que justo identificar todos estos puntos que tenemos que cubrir desde nuestro sistema de gestión eh, para el cumplimiento de las distintas regulaciones, necesidades y expectativas, identificar fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, entre otras cosas. Entonces, primero hacemos nuestro análisis de contexto. Posteriormente, nos pasamos a lo que es el inventario de activos y un poquito de lo que mencionabas, Aura, cómo podemos identificar cuando tenemos muchos activos. Bueno, es súper importante el identificar qué activos tenemos. Me encantó esta redacción de no se puede proteger lo que no se conoce. Pues si no sabemos qué activos tenemos, ¿cómo los vamos a cuidar? Entonces, tenemos que tener bien claro cuáles son todos nuestros activos en la organización. Activos físicos, activos digitales, bases de datos, servidores, computadoras, stock, lo que sea que tengamos, necesitamos identificar cuáles son nuestros activos para de esa manera tenerlos en el radar y poder asegurar que los tenemos protegidos. Ya que tenemos este análisis de contexto, nuestros inventarios de activos, nos podemos pasar a lo que es la definición del alcance. Y ahora sí, en el alcance, y es donde decimos, a ver, ¿qué tan grande o qué tan chico va a ser nuestro sistema de gestión? Y aquí es muy importante la definición del alcance, porque aquí nos vamos a redactar específicamente cuál va a ser el alcance de nuestro sistema de gestión. Y este alcance va a tener un impacto incluso en lo que es, bueno, obviamente la gestión del sistema de gestión, pero también en lo que son los costos de certificación, porque no es lo mismo certificar los sistemas críticos que puedan llegar a ser 5 o 10, a decir, voy a certificar toda la organización en las 5 oficinas que tenemos, en 3 países. Ahí ya los costos de certificación pues se pueden elevar un poquito más. ¿Por qué? Porque vamos a tener que certificar cada una de las sucursales, en cada uno de los países, etcétera, etcétera. Entonces, definir un alcance adecuado que cumpla nuestras necesidades y expectativas, que cumpla nuestras necesidades y expectativas que tenemos, pero que proteja lo que necesitemos, es lo ideal para poder tener un sistema de gestión robusto, que cumpla las necesidades y que después pueda evolucionar a un crecimiento posterior. Es correcto. Juanfe tocó muchos puntos importantes dentro de lo que es el desarrollar o definir el alcance, porque en muchas ocasiones, ahora sí que queremos que cubra toda la organización, ¿no? Pero ¿qué conlleva cubrir toda la organización? Porque no solamente es hacer procedimientos, es también implementar los controles, sensibilizar a las personas. Y nosotros siempre recomendamos que comiencen con primero lo que es más relevante para la organización, ¿no? Uno puede ser la necesidad específica por la que empezaron con la implementación y dos, procesos claves, sistemas clave, o lo más crítico de la clave de la operación, etcétera, y lo vamos integrando en este alcance. Nos ha tocado ver casos donde precisamente hay organizaciones que implementan su sistema de gestión para toda su organización, para todas sus sucursales, como comentaba Juanfe, en diferentes países,
Y no quiere decir que está mal. Vamos a decir que es una muy buena visión de hacia dónde quieren llegar con la seguridad de la información y lo comprometido con lo que están en proteger esta información. Sin embargo, también se puede volver muy costoso operativamente con recursos internos de la organización, en tiempo y en costos también de certificación, como lo comentaba Juanfe. Normalmente nosotros siempre sugerimos y les ayudamos a acotar muy bien este alcance y después sobre la marcha que ya lo implementaron, que ya aprendieron, que ya pasaron por todo el ciclo de implementación y de las auditorías, ok, vamos entonces integrando, vamos creciendo nuestro alcance pero ya con un aprendizaje, ¿no? Ya con todo esto que traemos atrás de know-how. Entonces, bueno, algunos tips también para formalizar este alcance: incluir ya sea procedimientos, sistemas, servicios que soporten la estrategia de la organización, ¿no? Lo que sea más clave, comentábamos, ya sea la necesidad o lo más clave o crítico de la organización. Definir claramente las ubicaciones que entran en el alcance. Si en este caso es solamente para corporativo, si es solamente para el área de TI, si es solamente para el área de seguridad de la información, si va a aplicar para algunas oficinas foráneas que se tenga, etcétera, ¿no? Tiene que estar muy clara esta parte también. Considerar si alguien de nuestras partes interesadas está esperando algo de nuestro sistema de gestión, ¿no? Entonces, oye, si yo voy a implementar el sistema de gestión por un cliente que me lo está exigiendo, pues voy a ver qué es lo que le preocupa también a mi cliente para que cuando me esté evaluando, pues esté cumpliendo, ¿no? Porque puede ser que también yo de pronto sí me voy por un camino y por unos objetivos, pero no era nada que ver con la necesidad y el requerimiento de mi parte interesada, ¿no? De mi cliente. Entonces es muy importante alinear todos estos puntos, ¿no? Si hay exclusiones, es importante también mencionarlas. Y bueno, y también que sea sencillo, ¿no? No sobrecargarlo. Luego nos encontramos también con unos alcances de 2 hojas, de una hoja, no es necesario, ¿no? Vamos a decir que sea lo clave, que sea claro, entendible, y sobre la marcha, como comentábamos, pues podremos ir integrando otros puntos, ¿no? Y aquí hay algunos. Perdón. También enfocar, es importante también. El SGCI cubre ciertos procesos o ciertos sistemas, no necesariamente tiene que ser para toda la organización, ¿no? Y eso no significa que estemos dejando fuera o que no estemos cubriendo adecuadamente la información, sino que vamos también por etapas. Y aquí hay unos ejemplos. Juanfe, si me ayudas con Sí, estos. claro. Mira, y aprovechando, justo nos preguntaron en el chat, el alcance de la certificación como tal de servicios activos, sedes o áreas de la organización. Digo, creo que esa pregunta ya quedó respondida con los tips que nos pasó Monse, pues ya queda de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Y aquí un par de ejemplos que tenemos. Por ejemplo, para una empresa financiera, un ejemplo, una redacción pudiera ser alcance sistema de gestión y seguridad de la información, SGCI, de Finanzas Seguras S.A., aplica la gestión, almacenamiento y procesamiento de datos de clientes de los sistemas financieros críticos. Significan, somos precisos en a qué nos aplica gestión, almacenamiento y procesamiento de datos de clientes en los sistemas financieros críticos. Dejamos de fuera ciertos sistemas que no entran en los sistemas financieros críticos y dejamos de fuera pues todo lo que no sea gestión, almacenamiento y procesamiento de datos de clientes, que ahora no significa que esa parte la dejemos desprotegida. Nosotros en lo que son las políticas, controles, procedimientos que definamos, podemos cubrir el resto de esa información o podemos cubrir el resto de esos activos, pero específicamente para nuestro alcance del sistema de gestión nos vamos a enfocar en esto, pero podemos permear al resto de la organización con los controles, con los procedimientos, o las políticas que nosotros definamos. Y conforme vaya madurando el sistema de gestión, vamos a irlo expandiendo un poquito más, vamos a ir creciendo este alcance. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un alcance y tenemos otro ejemplo de otro alcance, por ejemplo, los sistemas críticos que soportan los procesos de negocio de Constructora Feliz y CSB, de acuerdo a la declaración de aplicabilidad vigente del SGCI. Entonces, aquí mencionamos nuestra declaración de aplicabilidad. Tenemos
un SOA o Statement of Applicability, y nosotros ahí definimos, ¿sabes qué? Nos vamos a cumplir con estos controles de la 27001, tenemos su respectiva justificación, y nuestro alcance es los procesos de negocio de toda la constructora de acuerdo a nuestro SOA. Y en nuestro SOA nosotros podemos definir a lo mejor si tenemos excluido algún control, pues bueno, ahí mismo también estamos diciendo que esos controles están fuera del alcance de nuestro sistema de gestión, con su respectiva justificación claramente. Entonces, bueno, regresando un poquito a lo que es la etapa de la planeación, justo, pues ya definimos el alcance, ¿no? Ya tuvimos un par de tips de Monse, y ya vimos algunas redacciones del ejemplo. Ahora, continuando con lo que es las cláusulas de la 27001, tenemos que definir lo que es la metodología de riesgos. La 27001 nos pide que llevemos una gestión de riesgos. No nos pide específicamente cómo, solamente nos dice que llevemos una gestión de riesgos. Entonces, para lo que es la gestión de riesgos, primero tenemos que definir una metodología. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la gestión de riesgos? Y bueno, podemos elegir muchos marcos de referencia para poder hacer esta gestión de riesgos. Podemos utilizar la ISO 31001, que a mí personalmente me gusta mucho, la 27005, Octave, NIST, etc. Ustedes como organización pueden definir cuál es su metodología de la gestión de riesgos. Pero es muy importante que aquí ya definamos cómo va a ser nuestra metodología, cómo la vamos a llevar a cabo, qué criterios vamos a tener, específicamente cómo se va a ejecutar y cómo vamos a atender esos riesgos. Entonces, aquí en esta parte definimos la metodología, planeamos la metodología que vamos a llevar a cabo durante la ejecución. Y bueno, ya por último, nos gusta llevar a cabo lo que es un taller de fundamentos de seguridad de la información. Eh, es muy importante generar conciencia y entendimiento desde un inicio. Para algunas organizaciones, no digo para todas, pero para algunas organizaciones el SGCI pues, puede llegar a ser algo nuevo. Entonces, el SGCI viene con cambios, viene con documentos, viene con controles, viene con políticas. Entonces, es muy importante tener un taller hacia la organización para poderles explicar, oigan, se va a implementar el sistema de gestión. ¿Qué es el sistema de gestión? ¿Qué alcance va a tener? ¿Qué implica la implementación de este sistema de gestión? ¿Qué cambios van a haber? Entonces, ese taller de fundamentos es primordial para poder arrancar todos en el mismo nivel de conocimiento con la implementación del sistema de gestión. Y bueno, ya aquí ya nos pasamos a lo que es el desarrollo. Ahora sí, regresando un poquito con lo que era la metodología, tenemos que ya empezar a ejecutar las actividades. Ya en el desarrollo ya es empezar a desarrollar todas las actividades que tenemos que ejecutar para el sistema de gestión. Entonces, de acuerdo a la metodología que nosotros definimos en la etapa de planeación, ahora tenemos que realizar nuestro análisis de riesgos. Tenemos que identificar amenazas, vulnerabilidades, impactos e incluso podemos identificar oportunidades. Y bueno, todo esto viene definido en nuestra etapa de planeación, en la metodología de gestión de riesgos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de una tabla de cómo se puede llevar a cabo una gestión de riesgos, agrupando ciertos escenarios, definiendo los escenarios, definiendo probabilidades e impactos inherentes con una estrategia de acuerdo a la metodología. Si tiene cierto nivel de impacto, tenemos que mitigarlo, o tenemos que aceptarlo, o trasladarlo, o compartirlo. Podemos definir o tenemos que identificar qué controles tenemos actualmente para la atención de ese escenario de riesgo. Pues en la probabilidad del impacto inherente no consideramos los controles. Identificamos qué controles tenemos actualmente y podemos poner una breve descripción de qué controles son. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo este firewall implementado, tengo estas políticas definidas, etcétera. Y con estos controles ya podemos identificar la probabilidad de impacto residual. Ok, con los controles que yo ya tengo como organización, ¿qué nivel de riesgo me queda? Y ya sobre ese nivel de riesgo que me queda, podemos identificar si, de acuerdo a la metodología, se acepta o se mitiga. Y ya de acuerdo a la estrategia, si por ejemplo se mitiga, pues tenemos que definir
lo que son actividades de tratamiento para reducir ese riesgo a un nivel aceptable por la organización. Jesús Polanco me pregunta, ¿es necesario utilizar una metodología establecida para planes de riesgo o con que cubran los puntos de la norma es suficiente? No, es necesario utilizar, bueno, tú puedes definir tu metodología. Si la pregunta es que tengamos que utilizar una metodología, una ISO 31000 o 27005, no tienes que a fuerzas utilizar una reconocida, sería lo ideal, pero tú puedes definir tu metodología de gestión de riesgos, en donde cubras, pues, específicamente lo que tienes que identificar es qué escenarios te encuentras, qué nivel de riesgo te dan esos escenarios, y si tienes un nivel de riesgo no aceptable por la organización, cómo y qué vas a hacer para reducir ese nivel de riesgo. La recomendación nuevamente es utilizar ya un marco existente, pero si tú como organización quieres hacer algunas adecuaciones a ese marco, con que tengas claramente definidos tus criterios de evaluación, vaya, el know-how o cómo vas a llevar a cabo tu gestión de riesgos, puedes hacerle ciertas adecuaciones. Entonces, bueno, con esto terminamos lo que es el análisis de riesgo y nos pasamos a la declaración de aplicabilidad. Y aquí en la declaración de aplicabilidad nosotros identificamos como organización qué nos aplica. Hacemos nuestro famoso SOA o Statement of Applicability, donde identificamos como organización qué controles sí nos aplican de la 27001. Como sabemos todos, la 27001 tiene 97 controles, creo 93, 97, siempre se me confunde el número, pero tiene 90 y tantos controles que debemos de alinearnos adicional a las cláusulas. Entonces aquí nosotros identificamos, uno, qué controles nos aplican, qué justificación, cómo justificamos que nos aplican o no, y los que no nos aplican, ¿por qué no nos aplican? Entonces nosotros aquí vamos incluso acompañando lo que es la definición del alcance, donde decimos hasta dónde llega el alcance del sistema de gestión y qué nos va a aplicar o no. Ya que terminamos nuestra declaración de aplicabilidad, ahora sí nos pasamos a la documentación. Y aquí esta es una etapa divertidísima porque tenemos que definir todos nuestros procedimientos, nuestras políticas, manuales, vaya, podemos definir tanta documentación como nosotros necesitemos para tener la certeza de que vamos a cumplir con los requerimientos de los controles de la cláusula y con las necesidades internas de la organización. La norma nos pide, de acuerdo a los distintos controles y cláusulas, desarrollar cierta documentación, ciertos procesos, ciertas políticas. Entonces, uno, tenemos que documentar lo mínimo que nos pide la norma para dar cumplimiento a los controles y a las cláusulas, que específicamente son muy precisos en algunos, es decir, se requiere un procedimiento documentado o se requiere identificar ciertos controles. Posteriormente, como organización, nosotros podemos definir también algunos procedimientos o políticas adicionales. Si nosotros consideramos adecuado desarrollar cierto procedimiento para ejecutar una actividad tecnológica, migración de información, o cambio de información de un servidor a otro, no sé, whatever. Aquí es donde nosotros empezamos a documentar todo esto que nosotros como organización necesitamos y que la norma nos va a exigir para tener definido. Y ya por último, nosotros podemos, definir, bueno, tenemos que definir lo que son las métricas de control del SGCI. Bueno, antes de pasar, bueno, sí, ajá. Entonces, en estas métricas de control del SGCI, ya nosotros vamos a identificar, a ver, ¿qué vamos a medir para asegurar que lo estemos ejecutando correctamente? Y aquí justamente tenemos un par de controles, un par de métricas, perdón, de ejemplo de métricas. Y esta parte de las métricas, igual nosotros como organización vamos a definir qué tan grande o qué tan chico van a ser nuestras métricas. Pero estas métricas nos ayudan a tener una
visualización bastante adecuada sobre cómo estamos cumpliendo con ciertos controles, con ciertos procedimientos, y nosotros podemos definir la forma en la que querramos medir estas métricas. Entonces, por ejemplo, si para nosotros es un tema crucial el asegurar que para X sistema no existan usuarios con, si tenemos una alta rotación de personal, por ejemplo, y para nosotros es muy crucial que en ese sistema no queden usuarios que ya fueron dados de baja, pero que el usuario siga existiendo, entonces podemos definir una métrica en la que nos aseguremos que ese sistema cuenta con cierto porcentaje de cumplimiento en usuarios, activos que estén dados de alta en la nómina, por ejemplo. Entonces nosotros podemos medir de todos los usuarios que están activos, cuántos están en la nómina y cuántos no. Y podemos definir un nivel de cumplimiento. Podemos fijarnos una meta y podemos medir qué tan alineados o no estamos hacia las metas. Veo que me hacen un par de preguntitas. ¿Es necesario recomendarle contar con un SOC o especialista en seguridad de la información para el mantenimiento del programa del SGCI luego de la certificación? Bueno, el SOC como empresa nos puede ayudar para el cumplimiento de distintos controles, y un especialista en seguridad de la información, pues obviamente nos va a ser bastante beneficioso para lo que es el programa del SGCI. Pues la 27001 tiene ciertos controles muy técnicos sobre seguridad de la información, en el cual un especialista involucrado al 100% en el sistema de gestión nos puede ser bastante benéfico. Eh, ¿Sería recomendable? Sí, sería recomendable. Y nos pregunta Sandra, ¿el SGCI debe tener una estructura documental? ¿Me puedes dar un ejemplo de dicha estructura documental? Por ejemplo, lleva un documento maestro del SGCI, un manual de políticas, un documento de política general o procedimientos. Ok. Sí, sí, claro, tiene que tener una estructura documental y tenemos que llevar un control maestro de documentos. Así lo mencionas muy bien, Sandra. Pues, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener pues, manual de políticas. Vaya, son distintos procedimientos los que tenemos que tener definidos para lo que es el sistema de gestión, pero por mencionar algunos, tenemos que tener lo que es la identificación de atención a incidentes, gestión documental, tenemos que tener procedimientos de auditoría y controles de programa de auditoría, tenemos que tener altas, bajas y cambios de colaboradores, vaya, gestión de activos, son varios procedimientos que la misma norma nos va diciendo cuáles tienen que definirse como procedimientos, cuáles pueden ir definidos como políticas, cuáles van como registros únicamente, etcétera. Pero bueno, así como lo mencionas específicamente, pues sí es adecuado, ¿no? Un manual de políticas del SGCI. Podemos definir, ya se hace políticas en general para todo el sistema de gestión o políticas específicas por controles o por procedimiento. Tenemos que definir nuestros procedimientos, podemos definir manuales, podemos definir playbooks, podemos definir, tenemos que tener formatos, etcétera. Luego me pregunta Humberto, de responder las preguntas lo más rápido que puedo. Nos pregunta Humberto, yo creo que más que un especialista debe tener conocimiento de la infraestructura tecnológica. Si no conoces la infraestructura, no puedes definir los controles. Completamente de acuerdo. O sea, el especialista nos puede ser benéfico, sí, pero como mínimo tenemos que tener conocimiento de la infraestructura tecnológica y de los controles tecnológicos. No podemos implementar este sistema de gestión si no tenemos, por ejemplo, ni idea de qué es la criptografía. Tenemos que estar empapados y tenemos que tener los conocimientos tecnológicos. Sí, un especialista nos podría servir, sí, pero como bien mencionas, Humberto, pues por lo menos tenemos que tener el conocimiento de la infraestructura tecnológica, saber qué estamos implementando, por qué lo estamos implementando, qué propósito tiene y qué beneficios nos traerá. Y Sandra, me preguntas el documento maestro que debe de incluir. Eh, tenemos que identificar
pues obviamente todos los nombres de los documentos, en qué versiones está, quiénes los modificaron, quiénes lo aprobaron, dónde se encuentran almacenados. Y te estoy diciendo de memoria, a lo que ahorita me recuerdo que por lo menos era el control maestro. Eh, Igual en la norma nos menciona específicamente de la documentación que tenemos que tener controlado. A ver, tenemos un par de preguntitas más. La implementación de herramientas como CIEM y Microsoft constituye una estrategia integral para el fortalecimiento de la seguridad de la información en una organización. Microsoft Defender, Endpoint y CIEM son herramientas que nos pueden ayudar para el fortalecimiento de la seguridad informática en la organización. Sí, tenemos que identificar y alinearlo con ciertos controles. Vaya, no es lo único que tenemos que implementar más cosas, eh, pero nos van a ayudar con varios controles. Y por último, me pregunta, ¿mantener actualizado el inventario de activos, información o activos a impactar? Gracias Antonio por complementar. Sí es importante mantener actualizado el inventario de activos de información o activos a impactar. Pues definitivamente, tenemos que tener un control preciso. Ok, voy a ir avanzando para no retrasarnos tanto en, en la sesión. Entonces, pues bueno, esto ya es la parte de lo que es nuestro desarrollo. Ahora sí, ya que tenemos definidos y documentados nuestras políticas, procedimientos, controles, formatos, manuales, etcétera, hicimos nuestra gestión de riesgos, hicimos nuestra declaración de aplicabilidad, definimos nuestras métricas. Ahora sí, tenemos que capacitar a este personal o a todo el personal involucrado en el sistema de gestión. Cuando definimos la documentación, pues nosotros tenemos el input de distintas áreas de distintas áreas involucradas, pues para poder definir toda esta documentación. Entonces, ya que tenemos claramente definido, formalizado y documentado todo lo del sistema de gestión, tenemos que capacitar a todo el personal involucrado en el sistema de gestión para que entiendan cuál es su rol, cuál es la documentación, dónde se encuentra alojada, cuál es la importancia. Entonces, reafirmar y fortalecer el sistema de gestión para asegurar que todos estemos en la misma página. Saber de ciertos procedimientos, cómo se ejecutan, dónde se ejecutan, cómo participamos, etcétera. Las políticas, y dando un pequeño ejemplo, algo bien importante en las organizaciones, muchas veces, como les decía al principio, pues nosotros tenemos un alcance, pero la documentación que definimos, políticas, procedimientos, pues se puede permear al resto de la organización. Entonces, es muy importante que todo el personal involucrado, y incluso lo podemos compartir con el resto de la organización, tenga conocimiento de las políticas, tenga conocimiento de los procedimientos. Me ha tocado en algunas organizaciones que definimos las políticas y está padrísimo su manual de políticas, está súper robusto, y ya luego cuando llegas a revisar, dices, oye, a ver, esto dice en tu política, pero veo que los colaboradores están haciendo algo distinto. Bueno, es que, pues sí, sabe que existen las políticas, pues, pero, pues no las aplica. No, es muy importante reafirmar y compartir hacia el interior de la organización la importancia del cumplimiento de las políticas y los procedimientos. No es documentar por cumplir, es documentar para beneficiar a la organización, porque si no queda un esfuerzo de, pues nada más documentamos y ya, qué bueno, y nos van a venir a revisar y lo que va a pasar es que van a decir, sí, tu documentación está muy padre, pero tu ejecución no está alineada. Entonces, hay que capacitar al personal y compartirles la importancia de esta documentación. Ya posteriormente, cuando definimos las métricas, pues es súper importante evaluarlas, porque la evaluación nos va a ayudar a identificar qué tan alineados o no estamos y puede ser un complemento para asegurar que se estén ejecutando los procedimientos, que se estén ejecutando las políticas. ¿De qué manera lo podemos medir?
cada organización va a definir cómo va a medir sus métricas y va a definir sus reglas y va a definir sus fórmulas. Un ejemplo que les daremos aquí es, por ejemplo, control de acceso físico. Ok, nosotros tenemos que identificar que todo el personal que vino a la organización o que entra a la organización se encuentre registrado en la bitácora, pero adicional que también tenga una ficha que registre el equipo de cómputo, vaya, distintos puntos de nuestro procedimiento, ¿no? Entonces, en nuestras métricas podemos medir cómo van ejecutándose distintos pasos del procedimiento o cumplimiento de las políticas para asegurar el cumplimiento de cómo se ejecuta ese procedimiento o esas políticas. Y vamos a definir la fórmula que nosotros querramos para encontrar un cumplimiento. Podemos definir o tenemos que definir un nivel de cumplimiento. Y súper importante, si el nivel de cumplimiento no es el adecuado o no cumple la meta que nosotros definimos como organización, tenemos que identificar acciones para alinear ese cumplimiento. Y van desde tenemos que identificar por qué no cumplimos y después acciones para el cumplimiento. Y de la identificación del por qué no cumplimos puede ir desde pues sabes que está definido, pero el personal no tiene conocimiento, hasta oye, pues sabes que nos vimos súper optimistas. Tenemos un 99.99% de cumplimiento y a lo mejor vamos a cumplir un 97%. ¿Por qué? Porque pues se nos van a pasar 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que identificar, tenemos que medir, tenemos que analizar y tenemos que de ese análisis ejecutar acciones si son requeridas. Me preguntan aquí en el chat, sí, porque yo sé de la norma, pero la infraestructura tecnológica no, así que es más complicado. Entonces, mejor una persona que sepa más cosas de la norma y de la infra. Vaya, si tenemos conocimiento de la norma, podemos capacitarnos para tener conocimiento de la infraestructura. Y me ha tocado en muchas organizaciones ver mucha gente que dice, es que yo tengo un conocimiento teórico perfecto de la norma, pero me cuesta un poquito de trabajo el conocimiento técnico de la infraestructura. Pero se involucran, preguntan y se van involucrando poco a poco y terminan siendo a lo mejor, pues no un experto en la materia, pero sí tienen el conocimiento de distintos puntos clave para poder saber que estamos implementando o no y de manera adecuada. Luego, Aura Sánchez, ¿cómo incluir en SGCI controles para la IA, como los que se contemplan en la ISO 42001, ya que es una ISO aparte del 7000, pero hoy en día está en muy auge el tema de la IA? Es una excelente pregunta. Justo pues en los últimos meses, por decir los últimos años también, pues ha habido un crecimiento exponencial de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo podemos incluir en nuestro SGCI? Una forma en la que se puede incluir es, nosotros como organización podemos definir qué aplicaciones están autorizadas o no dentro de la organización. O podemos definir, incluso podemos crear una política de inteligencia artificial en la que nosotros definamos, ok, si vamos a utilizar inteligencia artificial, ¿bajo qué criterios vamos a implementarla? Oye, ¿sabes qué? Solamente está autorizada esta herramienta que es licenciada por la organización porque nosotros hicimos un análisis, identificamos que esa herramienta es la más segura en protección de datos, porque no tiene filtraciones, porque no utiliza nuestra información para alimentar la misma IA. Oye, si vamos a utilizar la IA, pues queda estrictamente prohibido meter información confidencial de clientes. Queda estrictamente prohibido esto. Nosotros como organización podemos definir políticas o incluso procedimientos. Lo más común, creo yo, son políticas sobre el uso de la IA. Y ustedes pueden definir sus criterios de qué van a usar, cómo lo van a usar y bajo qué criterios, con una justificación y un análisis del por qué. Ok, evaluamos nuestras métricas y la evaluación de las métricas es súper importante que mantengamos y desarrollemos una cultura de medición. Me ha tocado en algunas organizaciones que arrancamos con todo el sistema de gestión, definimos métricas, definimos objetivos, medimos los 3 primeros meses
y después se nos olvida medir. Entonces, va de la mano de un plan de mantenimiento el mantener una cultura de la evaluación de las métricas. Y el plan de mantenimiento es una parte para mí primordial del sistema de gestión porque es una planeación a alto nivel de qué vamos a hacer durante todo el año. Tenemos que tener planeado qué vamos a realizar durante todo el año. ¿Para qué? Para poder cumplir con estos objetivos. Como bien decía Monse, no es lo mismo plantearnos una meta a 2, 3, 4, 5 años o un objetivo a 6 meses, que a lo mejor vamos a patear y patear y patear. Y ya cuando llegue al final vamos a decir, chin, no lo hicimos y vamos a querer hacerlo toda última hora. Si tenemos un plan anual, nos va a quedar clarísimo qué tenemos que hacer mes con mes. Nos vamos a definir objetivos precisos y concisos por cada mes que tengamos del sistema de gestión. Y cuando lleguemos al mes 12, se nos va a hacer facilísimo y nos vamos a dar cuenta de que ya hicimos todo lo anterior. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si nos alineamos a este plan anual, el primer año a lo mejor nos va a costar un poquito de trabajo y, ay, tengo que hacer esto, me toca acordar y tengo que planearlo. El segundo año lo que va a pasar es que por misma memoria ya lo vamos a ejecutar y ya casi casi que ni tenemos que estar viendo el plan anual. Obviamente tenemos que verlo para evitar que se nos traspapele algo, pero nos va haciendo una memoria de qué es lo que tenemos que hacer mes con mes, parte por parte, para cumplir con nuestro sistema de gestión. Y este plan anual tiene que ser, vaya, a alto nivel, pero completo con las actividades críticas del sistema de gestión para asegurar que durante todo el año hagamos lo que nos pide la norma, lo que nos pide la cláusula y lo que nos pide la misma organización. Entonces, este plan anual pues, va a ser un aliado para la ejecución de nuestro sistema de gestión. Y bueno, ya por último, bueno, por penúltimo, perdón, viene lo que es la mejora continua. Ya que tenemos nuestro sistema de gestión implementado, documentado, medimos, tenemos un plan anual, lo ejecutamos, es muy importante realizar la auditoría interna. Y la auditoría interna lo que nos va a dar es un panorama de, ok, yo ya medí durante todo el año mi cumplimiento. A lo mejor ya tengo la certeza de que estoy cumpliendo o no con ciertas cosas. La auditoría interna nos ayuda a darnos una visión un poquito más completa y complementaria de las mediciones que nosotros hacemos para asegurar la correcta implementación y funcionamiento de nuestro sistema de gestión. Entonces, una revisión independiente que nos ayuda a validar pues que estemos ejecutando de manera adecuada nuestras políticas, procedimientos, mantengamos registros, estemos capacitando al personal, etcétera. Y sobre esta auditoría interna se derivan acciones correctivas. El auditor nos va a decir, oye, yo identifiqué que tienes que mejorar esto, que tienes que mejorar aquello. Podemos tener oportunidades de mejora, no conformidades menores o no conformidades mayores. El mismo auditor nos va a decir en qué categoría caen los hallazgos de la auditoría. Tenemos que definir cómo vamos a mejorar y cómo vamos a atender esas desviaciones, haciendo un análisis de causa raíz y definiendo actividades de remediación con responsables y fechas concretas para corregir las desviaciones y mejorar en nuestros procesos. Y por último, vamos a tener lo que es la revisión por la dirección. Es súper importante que cuando terminemos nuestra auditoría interna y definamos las acciones correctivas, tengamos por lo menos una vez al año lo que es la revisión por la dirección. Y la revisión por la dirección, además de ser un requisito de la norma, nos ayuda a demostrar a la alta dirección los resultados del sistema de gestión, y la alta dirección nos va a ayudar a tomar decisiones y reforzar el compromiso con nuestro SGCI para tener un SGCI alineado, y con mayores exigencias y cumplimientos para la organización. Y bueno, ya cuando pasamos nuestra auditoría interna, mejora continua, pues podemos pasarnos a la certificación. Y ya para esta certificación, pues bueno, antes de la auditoría tenemos que prepararnos para, para llevar a cabo esta certificación, planeación. Digo, igual, Monse, si me quieres complementar en estos puntos con algo, Gracias. adelante. Pero bueno, tenemos que prepararnos, identificar justo la casa certificadora. Bueno, si quieres, mejor te cedo esta parte. Tú eres la experta en esta parte de la certificación.
Perfecto, Juanfe, gracias. Sí, lo comentabas muy bien. Esta parte de la certificación ya es el último pasito si queremos certificar nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Si no, ya con el resto de las etapas que realizamos, ya tenemos nosotros nuestro programa de seguridad de la información. Estamos así, ya es la estrellita y este certificado que nos pueden estar pidiendo partes interesadas o que nos puede también ayudar a nosotros pues a demostrar este cumplimiento, ¿no? Que no solamente nosotros tenemos el sistema, sino que una entidad certificadora viene y nos valida y confirma que estamos ejecutando correctamente el sistema de gestión. Entonces, bueno, normalmente nosotros siempre les recomendamos que también consulten y revisen con algún par de casas certificadoras para solicitar sus cotizaciones. En algunas ocasiones, algunas empresas toman ciertos criterios, ¿no? Oye, que tenga experiencia en este sector, o que sea nacional, o que sea internacional, porque mi corporativo está fuera del país, etcétera. Digo, ya son como criterios muy puntuales de cada una de las organizaciones. Al final, todos van a estar evaluándote conforme la norma, ¿no? Que es internacional. Pero bueno, y algo que también nos comentan mucho, que hay muchas dudas sobre los ciclos de la auditoría y me gustaría también comentarlo aquí con ustedes, es, hacemos este proceso de la implementación, viene la casa certificadora, nos hace la auditoría, y vamos a decir que ahí empieza a contar nuestro periodo, ¿no? Nuestro ciclo, es el mes cero cuando tenemos esa certificación inicial, ¿no? Que nos revisan todo nuestro sistema de gestión, nos entregan si pasamos adecuadamente la certificación, nos mandan nuestro certificado, nos emiten el certificado con una duración de 3 años. Pero ojo, aquí hay algo muy importante y que normalmente las organizaciones se confunden. Vamos a tener auditorías de vigilancia durante los siguientes 2 años. Los ciclos de auditoría vamos a decir que son de 3 años y durante esos 3 años vamos a tener 2 auditorías de vigilancia. No necesariamente se va a revisar nuevamente todo el sistema de gestión. Ya es una revisión parcial del sistema de gestión y esta se hace a los 12 meses, ¿no? Nuestra siguiente auditoría de vigilancia, que sería la segunda del año, nuevamente es una revisión parcial de lo que no se revisó en el periodo pasado. Verificamos hallazgos, oportunidades de mejoras, lo que se haya detectado en auditorías pasadas y completamos el ciclo y volvemos a iniciar con la recertificación. La recertificación significa volvemos con la auditoría completa y se renueva el certificado, ¿no? Entonces, digo, esto es como algo que normalmente se confunden y sí que también como que dejarlo muy, muy claro de cómo es el ciclo, ¿no? Perfecto, gracias, Monse. Y bueno, también tenemos el durante la auditoría. A ver, ¿qué es durante la auditoría? Ahí les van unos pequeños tips súper rápidos de qué tenemos que tener en cuenta para demostrar durante la auditoría. Bueno, primero ser súper honestos. La verdad, como auditor desarrollas un sexto sentido para saber cuando no te están diciendo la verdad. Entonces, es muy importante pues, ser súper, súper honestos. Eh, lo ideal es en la auditoría, digo, tenemos las dos auditorías, la de certificación y la interna. Yo siempre les digo, en la interna, hay veces que por ser interna, como que dicen, voy a emitir ciertos datos. Por el contrario, hay que ser extra honestos, porque la auditoría interna nos va a dar una visión previa a la de certificación. Entonces, bueno, responder con claridad y transparencia, porque si respondemos algo que no es, pues tarde o temprano el auditor se va a dar cuenta y puede transformarse en un hallazgo, ¿no? Designar un responsable para centralizar respuestas y evidencias. Es muy importante que pues, se tenga bien definido quién es el administrador del sistema de gestión, el administrador del sistema de gestión y quiénes van a revisar qué puntos. Esto para que no se vuelva una confusión durante la auditoría y la auditoría pueda llevarse de manera más cómoda y adecuada. Normalmente en las sesiones de auditoría se asignan uno o dos responsables, ellos son los que van a mostrar las evidencias. Centralizar las evidencias desde antes de la auditoría puede sernos benéfico también.
las explicaciones de memoria, pues sí, nos pueden servir para agilizar, pero lo que va a suceder es que este, a lo mejor vamos a decir algo erróneo. Entonces, lo ideal es basarnos con lo que ya tenemos, con la evidencia, demostrarlas y sobre eso explicarlo. Y bueno, pues obviamente demostrar que todo se aplica en la práctica, ¿no? Si definimos una política de ciertas ejecuciones de ciertas actividades, pues hay que demostrar que realmente lo hacemos. Y un tip que no tenemos aquí es tranquilidad. Muchas veces nos ponemos súper nerviosos en la auditoría. A mí me gusta mucho transmitir hacia mis auditados pues la paz, la tranquilidad, que estén relajados. Si nos ponemos muy nerviosos en la auditoría, se nos va a hacer eterna. Porque y para el administrador de sistema de gestión, a veces que pasan 3, 4 días con el auditor, y bueno, 4 días que se vuelven pues pesadísimos, ¿no? Entonces, lo mejor es relajarnos, respirar. Lo que hicimos, lo hicimos, y lo que no hicimos, pues no lo hicimos, tristemente. Entonces, tener la confianza de lo que vamos a mostrar, estar tranquilos durante la auditoría y demostrar todo lo que nos vaya preguntando y pidiendo el auditor. Oye, tengo duda de esto, te lo muestro. Tengo duda de aquello, te lo muestro. No andar ocultando ni a medias tintas con las actividades, porque si no vamos a poner más nerviosos, el auditor le vamos a levantar sospechas y va a querer escarbar más y se va a terminar dando cuenta. Mejor ser honestos desde un principio, que nos identifiquen el hallazgo y mejorarlo para nuestra próxima auditoría. Y bueno, pues ya para después de la auditoría, como les decía anteriormente, pues hay que analizar qué hallazgos tuvimos, por qué los tuvimos, hacer un análisis causa-raíz, definir acciones de remediación con responsables y fechas concretas para cumplirlos. Hay que comunicar los resultados y los logros dentro de la organización. Lo que se hace bien hay que comunicarlo, lo que hay que mejorar hay que comunicarlo. A mí siempre me gusta felicitar a los auditados después de su auditoría porque es un esfuerzo y es un esfuerzo de no una semana, no 2 semanas, siempre es un esfuerzo de 12 meses, 6 meses, 8 meses, este, y grandísimo, muchísima gente involucrada, muchos desvelos muchas veces. Entonces, a mí siempre me gusta comunicar tanto lo positivo como lo que hay que mejorar. Entonces, es importante comunicarlo, pues también dentro de la organización, felicitar en lo que haya que felicitar y reforzar lo que haya que reforzar. Y por último, pues la certificación hay que utilizarlo como una ventaja competitiva. A ver, no todas las organizaciones están alineados y certificados con la 27001. Y la certificación de la 27001 lo que nos va a ayudar es a demostrar hacia nuestros clientes, demostrar hacia nuestras partes interesadas, socios, inversionistas, que nos preocupamos por la seguridad de la información, que nos preocupamos por la continuidad del negocio, que nos preocupamos por mantener una cultura dentro de la organización de protección de datos. Entonces, pues estas certificaciones son una gran ventaja competitiva, como mencionaba Monse, ante distintas licitaciones, ante la participación con distintos clientes, que podemos aprovechar para, para pues, apalancarnos y lograr algún proyecto o brindar mayor confianza. Voy a responder una pregunta rapidísimo, Monse. Nos pregunta Daniel Jerónimo, una disculpa que tardé 10 minutos en leerla. ¿Es recomendable que el equipo responsable de CGCI realice simulacros de auditoría interna como estrategia de preparación para la auditoría oficial con el fin de fortalecer su seguridad, dominio del proceso y capacidad de interacción con el auditor? ¿Es posible? Sí. Si como organización, de acuerdo a tu cultura organizacional, crees que les puede ser benéfico, adelante. En la auditoría interna normalmente pues nos damos una visión de cómo respondemos ante la auditoría de certificación, pero si en la auditoría interna identificamos todavía cierto nerviosismo, cierta falta de dominio, podemos hacer simulacros de auditoría interna o como administrador de sistema de gestión, pues puedes auditar, por decirlo de alguna manera, ciertas áreas, ciertos controles, ciertos responsables para asegurar pues, dominio del tema. Sí, sí lo puedes hacer. Pues ahora sí que va mucho de la cultura organizacional y de qué tan seguros estén para las auditorías, pero sí es posible, Daniel.
Perfecto. Pues ya estamos llegando al final. Como pudieron observar, ya pasamos prácticamente por todo el caminito para la implementación, incluso la certificación. Y bueno, una vez que les comentaba en un inicio, ¿no? Cuando ya pasamos del proyecto, se convierte al programa de seguridad de la información. Entonces, aquí ya es mantenerlo, ya es una iniciativa continua que debe de quedar en la organización y que poco a poco va a ir evolucionando, va a ir creciendo, vamos a ir conociendo, adaptándonos, conociendo cómo la organización respondió ante estos controles, qué mejoramos, qué ajustamos, como lo hemos visto en el transcurso de la sesión. Y al final, no buscar algo perfecto, ¿no? Sino iniciar, empezar a conocer e ir evolucionando, ir creciendo. Como les decía, cada vez estamos en constante cambio, entonces seguramente algunas cosas que aplicaban hace algunos años ahora ya no apliquen y por eso tenemos que ir haciendo actualizaciones, ¿no? Y digo, y lo vimos con la misma norma. Teníamos una norma con una versión de 2013, si no mal recuerdo, y ahorita ya tenemos una norma con la versión de 2022, ¿no? Entonces, es normal esta evolución, es normal que vayamos también innovando nosotros mismos en este programa de seguridad de la información y bueno, tomar esas ventajas que nos da tener este sistema de gestión, ¿no? Y por último, digo nada más así como breve, en tiempos de implementación, que a veces también eso nos preguntan mucho. Depende también si lo hacen con recursos propios y si esos recursos propios tienen lo que veníamos diciendo, ¿no? Son especialistas, conocen de infraestructura, etcétera. Si tienen un equipo muy robusto, pues es posible que lo puedan implementar la propia organización. Si no se tiene como tal este equipo o un área designada, se puede también hacer por medio de consultoría, ¿no? En este caso, nosotros lo que hemos detectado en el transcurso del tiempo es que con una consultoría, y no necesariamente, pero vamos a decir, nosotros en ISM hemos logrado implementar proyectos entre 3, 4 meses. La implementación, ¿no? Más 2 meses digo, 2 semanas para la auditoría. Pero ojo, depende mucho del alcance, que era también lo que veíamos en un inicio, ¿no? Con recursos propios de la organización, hemos notado o nos han comentado, hemos visto que puede ser 6, 8, 12, incluso hemos encontrado organizaciones que tienen 18 meses implementando los sistemas de gestión. No es tan recomendable que ya pasemos un periodo largo de tiempo, porque entonces lo que decíamos, ¿no? Lo que me aplicaba al principio, tal vez para al año 2 ya no me esté aplicando, ¿no? O cómo voy a saber si los controles que estoy implementando sí me están resultando si todavía ni siquiera estoy midiendo, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante también ponernos como un tiempo adecuado para una implementación y que realmente pues nos dé valor a la organización en general. Entonces, bueno, digo, les agradecemos mucho la participación. Esperamos que este roadmap, este caminito que les presentamos a ustedes, les haya servido para darles ese panorama, esa visión de cuánto tiempo puede tomar, hitos principales del proyecto, qué debo de considerar. Estamos preparados como organización para implementar el sistema de gestión. Necesito involucrar a un tercero, cómo engancho a la dirección, etcétera, ¿no? Entonces, esperamos que haya sido de mucho valor. Si alguien tiene más dudas, comentarios, digo, puede escribirnos y ahí podemos ir contestando en el transcurso. Pero pues sí, agradecerle su participación, que sepan que es muy valorado también de parte de nosotros cuando vemos a las organizaciones que implementan este tipo de iniciativas, porque sabemos todo lo que conlleva el esfuerzo. Y bueno, al final es ayudarlos también a que cumplan esos objetivos de negocio, ¿no? Entonces también pueden contar con